Ranking de notas. En esta oportunidad, el Sistema Único de Admisión SUA del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas desea informarles acerca de uno de los factores de selección que se utiliza en el proceso de admisión: el ranking de notas. El ranking de notas, que se aplica desde el proceso de admisión del año 2013, tiene un doble propósito. Por un lado, favorecer a los estudiantes que presenten un buen rendimiento académico en su contexto educativo, y por otro, favorecer la equidad en el acceso al sistema universitario. Contexto educativo. Se denomina contexto educativo al entorno donde se desarrolla la experiencia educativa de él o la estudiante y se representa en base al establecimiento educacional y al tipo de enseñanza recibida, ya sea científico-humanista o técnico-profesional. Cálculo del puntaje ranking. El cálculo de ranking de notas contempla la trayectoria escolar completa del estudiante en enseñanza media. Esto significa que se considera cada uno de los establecimientos en los cuales el estudiante realizó la enseñanza media. Por ejemplo, si el estudiante permaneció de primero a cuarto medio en el establecimiento A, se considerará un contexto educativo. En cambio, si el estudiante realizó primero y segundo medio en el establecimiento A y tercero y cuarto medio en el establecimiento B, se considerarán dos contextos educativos. ¿Qué se considera para calcular el puntaje ranking? La información que se considera para el cálculo del puntaje ranking es: 1. La información del estudiante y 2. La información del contexto educativo. En la información del estudiante se considera el promedio acumulado de este en cada contexto educativo, es decir, el promedio de las notas de la totalidad de los cursos realizados en forma consecutiva por el estudiante bajo un mismo contexto educativo. En cuanto a la información del contexto educativo, dado que el ranking de notas mide el rendimiento del estudiante en su contexto relativo, es necesario tener una medida sobre el desempeño del contexto educativo con el cual comparar el rendimiento del estudiante. Por ello, por cada contexto educativo, se genera una población de referencia que considera las últimas 3 generaciones de los cursos que el estudiante realizó en ese contexto educativo. Con esta población de referencia, se compara el rendimiento del estudiante con el desempeño asociado a dicho contexto educativo. Información del contexto educativo. Para caracterizar el contexto educativo del estudiante, se utilizan 2 valores representativos de cada establecimiento, que se obtienen de las 3 generaciones anteriores: promedio histórico de notas del contexto educativo y promedio máximo histórico de notas del contexto educativo. Promedio histórico de notas del contexto educativo. Para cada una de las 3 generaciones anteriores, se obtiene un promedio de notas que considera para todos los estudiantes su promedio acumulado en los cursos perteneciente al contexto educativo. Luego, con los 3 promedios de las generaciones anteriores, se obtiene un nuevo promedio, que será el promedio histórico de notas del contexto educativo. Promedio máximo histórico de las notas del contexto educativo. Para realizar este cálculo, se considera la nota máxima de cada una de las 3 generaciones anteriores, y con estas 3 notas se obtiene un promedio máximo. Cálculo del puntaje ranking por contexto educativo. El puntaje ranking por contexto educativo se calcula de la siguiente forma. Para los estudiantes con promedio final acumulado por sobre el promedio máximo histórico del establecimiento educacional, obtienen 850 puntos. Para los estudiantes con promedio acumulado por sobre el promedio histórico del establecimiento educacional, obtienen un puntaje que se calcula linealmente, con un máximo de 850 puntos cuando el promedio de notas iguala al promedio máximo histórico del contexto educativo. Para los estudiantes con promedio final acumulado igual o inferior al promedio histórico del establecimiento educacional, obtienen un puntaje ranking igual a su puntaje NEM. El puntaje ranking final se obtiene al promediar los puntajes ranking de cada uno de los establecimientos educacionales del estudiante. En este promedio, el peso relativo de cada puntaje ranking por contexto educativo dependerá del número de años cursados y aprobados por el estudiante en ese establecimiento educacional. Un ejemplo: si él o la estudiante realizó los cursos de enseñanza media en 2 establecimientos, el puntaje ranking se calculará en relación a 2 contextos educativos, uno por cada establecimiento donde estuvo. Es decir,
se promediará el desempeño relativo en el primer contexto, donde cursó primero, segundo y tercero medio, con el segundo contexto, donde cursó cuarto medio. En el cálculo de este promedio, cada contexto relativo pesará o ponderará de acuerdo al número de cursos que el estudiante realizó en dicho contexto. Como el estudiante realizó cursos en 2 establecimientos, A y B, su puntaje ranking considerará 2 contextos educativos. Contexto educativo 1, que considera su desempeño acumulado en primero, segundo y tercero medio en el establecimiento A, es decir, un promedio de 6. Y contexto educativo 2, que considera su desempeño en cuarto medio en el establecimiento B, en este caso, un promedio de 6,4. Así, para este ejemplo, la fórmula para obtener el puntaje ranking es la siguiente. El ranking del establecimiento A, donde el estudiante obtuvo un promedio 6, se multiplica por el número de años cursados allí, en este caso 3 años. A este resultado se suma el ranking del establecimiento B, en el cual el estudiante tuvo un promedio de 6,4 y se multiplica por 1, pues solo estuvo ahí durante cuarto medio. Y todo se divide por 4, o sea, la cantidad de años de la enseñanza media. En este caso, el puntaje ranking final del estudiante sería de 668 puntos. Si requieres más información, visita nuestro sitio web en www.sua.cl.